¿Qué nos ha pasado? ¿Cómo hemos acabado así a merced de un enchufe? Venga, chicos, somos mejores que esto. Te estoy hablando a ti. Y a ti. Arriba todo el mundo. ¡Arriba, arriba! Embarcando clase business embarcando. Ha llegado el momento de disfrutar del Ultrabook con la batería más duradera del mercado. Ha llegado el momento del HP Folio 13 con procesador Intel Core i5. Informes en hp.es. Buenos días, bienvenidos a este webinar organizado por Econred en colaboración con Madrid Tecnología, la Catedral y sus socios colaboradores HP, Camerpime, OPA y UTA. Hoy está con nosotros Pablo Hermoso, Genos, redes sociales corporativas del conocimiento al marketing, el webinar que nos presenta hoy. Pablo, buenos días, ¿estás con nosotros? ¿Pablo? Pablo, buenos días. Tienes que habilitar el micro, lo tienes en silencio. Hola, buenos días. Ahora sí te oímos. Disculpa. Sí, yo rojo, que a veces se queda ahí. Bien, buenos días. Webinar más que interesante el que tenemos hoy contigo. El uso profesional de las redes sociales y cómo pueden afectar al uso interno de la empresa. ¿Es así? Así es. Vamos a lanzar una serie de ideas para la reflexión. Para nada verdades absolutas, porque todo esto está sujeto a discusión, es un fenómeno nuevo que ha surgido y bueno, la idea es estimular la reflexión y el debate sobre este tema. Estupendo, perfecto. Si no te importa, Pablo, dale a compartir tu vídeo y así podemos ver cada vez que hables. Muy bien. Estupendo. Buenos días. Bien, antes de empezar el webinar, simplemente voy a poner el perfil de Pablo. Pablo es responsable comercial de la empresa Genos. Toda su vida ha estado en el mundo comercial y vinculado a las nuevas tecnologías y a la innovación. Un gran conocedor de este campo. Voy a hacer una breve presentación de los webinars que tenemos durante esta semana, con el fin de que los usuarios que están con nosotros puedan conocerlos. Mañana tenemos un webinar muy interesante, posicionamiento CSM, con Owali Benmeciane, que es uno de los gurús en posicionamiento que hay en España, fundador del World Congress, del SES Congress, una persona muy reconocida y muy didáctica en su forma de exponer. El jueves tenemos herramientas gratuitas para gestionar nuestra presencia online, herramientas que nos pueden ayudar en el día a día de nuestra gestión online. Y el viernes tenemos cómo diseñar una campaña de email marketing. Por supuesto, todos los webinars son gratuitos y están todos ustedes invitados. Bien, antes de seguir, voy a hacer un pequeño repaso del uso de la plataforma. Aquí lo tenemos. Hay dos pantallas que quiero explicarles. Esta es la ventana principal, la que están viendo ahora. Y tenemos dos áreas que quiero que reconozcan. Este de aquí, que son los botones de comunicación, principalmente el botón de levantar la mano, a través del cual pueden solicitarnos el micrófono para realizar sus preguntas, sus dudas, sus consultas, sus comentarios al respecto de la presentación. O los botones de interacción rápido, el sí y el no, el check verde y el check rojo. Esos botones los tienen en el lado derecho de sus pantallas, en esta fila de aquí. A través del chat, panel inferior, pueden también lanzarnos sus preguntas o comentarios que nosotros iremos filtrándole a Pablo, ya que son muchos los asistentes, de la forma más adecuada posible. Bien, durante la presentación, Pablo, en algún momento de la misma, compartirá su explorador web. La pantalla cambiará y verán el explorador web de Pablo. En ese momento verán esto. Quiero que se fijen en esta parte de aquí. Cuando vean el navegador, todos los paneles que están viendo ahora desaparecerán y aparecerá esta persianita de aquí. Esta persiana se saca subiendo el ratón hacia la zona superior de sus pantallas, a través de la cual van a encontrar estos dos botones, que es el panel de participantes y de chat, a través de los cuales, si los pulsan, aparecerán las ventanas del panel de participantes con la línea de botones de interacción y el panel de chat. De esa forma se pueden volver a comunicar con nosotros en el caso de que quieran hacerlo mientras Pablo comparte su explorador. Bien, pues sin más dilación, Pablo, te voy a pasar el control, la presentación es tuya y el interés realmente lo tienes tú, no yo. Así que te cedo el control y cuando quieras estamos atentos a lo que nos quieras explicar. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a Madrid Tecnología, al Ayuntamiento de Madrid, la posibilidad que nos brinda de compartir con vosotros estas reflexiones. Agradecerle a Carlos también su amable asesoramiento y gestión en Econred. Y bueno, el objeto de la sesión, que vendrá a durar aproximadamente unos 45 minutos, es decir, hasta algo menos de las 11 de la mañana, es, como comentaba antes, reflexionar o debatir
o al menos intentar hacer pensar sobre las redes sociales, en este caso corporativas, o su utilización en la empresa, en un entorno empresarial. Y hemos puesto un subtítulo que tiene que ver con cómo del conocimiento, Genos en principio evoca eso, conocimiento en griego, cómo del conocimiento, de la información, de los datos que se convierten en conocimiento, podemos trabajar el marketing y en definitiva la venta. Esto es un poco las reflexiones que os quería lanzar. En principio, el seminario comprende estos 4 apartados: el tema de la identidad digital, hago la pluma de una manera muy ligera, pero sí con algunas ideas que nos gustaría poner desde Genos encima de la mesa. El tema del trabajo colaborativo en red, es decir, cómo cada vez en mayor medida las redes sociales son utilizadas como un elemento de trabajo, como un entorno de trabajo. Abundando en esto el tema de una cierta tendencia que ya se empieza a ver cada vez con mayor solidez, que es el trabajo en plataformas sociales y no a través de canales. El canal sería el correo electrónico con los archivos adjuntos. Vamos viendo cómo de forma progresiva este elemento se va sustituyendo por redes sociales donde ese conocimiento es explícito, es social y se comparte. Y por último, pues las herramientas de pensamiento colectivo que empiezan a existir, todo lo que hablamos de datos, encuestas, debates, que ya preguntas que ya es posible desarrollarlas, y la web 2.0 está permitiendo ese trabajo en inteligencia colectiva. Y ahí sí que os queríamos trasladar una idea que tiene que ver con el proyecto que nosotros estamos haciendo también relacionado con la semántica. Nosotros somos un proyecto de web semántica, de web 3.0, por lo tanto es un proyecto que la semántica ya sabéis que es intentar darle significado, sentido a lo que se hace en Internet, para que, entre comillas, las máquinas puedan comprenderlo y nos ayuden a razonar y a pensar en ese sentido. Entonces hay un gran proyecto que es el Link Open Data, que me gustaría también al menos citarlo, para que veáis cuáles son los agentes, los partners, lo que se está haciendo en la web relacionado con web semántica, que ya es una realidad, está dejando de ser esa eterna promesa incumplida para pasar a ser una realidad, y con un conjunto de aplicaciones y un conjunto de empresas que están trabajando intensamente en construir la web semántica a nivel mundial y también en España. Nosotros somos junto a la unidad, uno de esos pequeños componentes, ¿de acuerdo? Bueno, en primer lugar, la identidad digital. Nos toca dar bastantes seminarios o bastantes charlas relacionadas con este tema, sobre todo ahora en el mundo del empleo. Cuando alguien con un país con un 40 y tantos % de paro juvenil y con un 20 y tantos % de paro general, cada vez es más importante buscar herramientas o utilidades que nos permitan, nos ayuden a aumentar nuestra empleabilidad. Una de ellas que quizás no está siendo utilizada, o estamos en los inicios, es la reflexión a fondo sobre quiénes somos o cómo somos percibidos en Internet. Es decir, uno de los ejercicios que solemos hacer es buscar nuestro nombre y nuestros 2 apellidos en Google y ver qué aparece en la primera página. Y verdaderamente en muchos casos nos llevamos muchas sorpresas, porque aparecemos de una forma que a veces no nos gusta, con datos que no nos gustaría tener en la web, en muchos casos sin un perfil claro, y verdaderamente quien más, quien menos, cuando va a enfrentarse a una entrevista de trabajo o va a tener una relación comercial, pues investiga un poco el rastro digital de la persona con la que va a localizarse. Si vosotros buscáis mi nombre en Internet y veis quién soy, pues yo lo tengo un poco difícil. Me llamo como un rejoneador muy famoso que existe en Internet, con lo cual en la primera página pues veréis a un hombre montado a caballo y con un montón de referencias periodísticas de sus éxitos en América, pero en la primera página pues ya tengo un perfil trabajado, en este caso en nuestra plataforma en Nos, donde digo quién soy, qué hago, cuáles son mis competencias, mis habilidades, cuál es mi experiencia laboral. Y esto, que se puede hacer en esta herramienta o una herramienta mucho más general como LinkedIn u otras, es lo que empieza a tener sentido. Esto vale para el ámbito personal, de trabajar la marca personal en Internet,
pero vale también, como no, para el ámbito empresarial, es decir, quiénes somos en Internet. Actualmente, una empresa, la estrategia general ha sido tener una web corporativa donde dice quién son, qué hacen, los productos que tienen, pero sabéis que cada vez más la reputación, la visibilidad de la empresa no viene dada única y exclusivamente y en lo sustancial no viene dada por quién dice ella misma que es en Internet, en la red, sino por todo lo que los demás dicen de él, ¿no? Lo que dicen en foros, lo que dicen en otras páginas, lo que se comenta en las redes sociales, etcétera. Esto tenemos casos muy claros, ¿no? Todo el mundo hemos ido a contratar un hotel e independientemente de lo que nos diga la página web corporativa del hotel, siempre nos vamos a aquellas páginas donde la gente comenta los servicios de ese hotel y si están satisfechos o no con lo mismo. Y nos fiamos de mucho más quizás de eso que de lo guapo, alto, listo que dice la empresa que es en su página web corporativa. Por lo tanto, ahí sí que hay una cierta reflexión sobre, o al menos un interés en ver y seguir qué se está diciendo de nosotros en Internet y cómo somos percibidos en Internet. Y esto tiene que ver con, bueno, empezar a utilizar parte de las herramientas 2.0. Mucha pequeña empresa, mucha pyme, pues lógicamente nos dice que bueno, primero por desconocimiento y en muchos casos por falta de medios y de prioridades, que no puede estar actuando de forma intensa en Internet, esto es claro, pero como todo, pues hay alcances y matices. No está de más que la empresa al menos se preocupe por de vez en cuando o de una forma regular ver en esa primera página de Google o en esas dos primeras páginas de Google cómo es percibida en Internet. Y si verdaderamente no aparece, que es lo más grave, o si aparece de una forma distorsionada, pues intentar corregir lo que ahí se está diciendo. Por lo tanto, la identidad digital tendría que ver en muchos casos con el posicionamiento. Como ha comentado Carlos, tendréis mañana un seminario que tiene mucho que ver con SEO, con SEM, con posicionamiento de nuestra web. Decían que quien no está en la primera página de Google no existe. Ahí la semántica también tiene un factor importante. Nosotros estamos percibiendo que Google aprecia la semántica, que cualquier proyecto que se hace relacionado con la web semántica tiene un posicionamiento que más allá de lo orgánico del range o de las herramientas más tradicionales de SEO y SEM, la semántica es un factor que está siendo premiado por Google, reconocido y colocado en los primeros lugares de Google porque le hace comprensible lo que ahí existe. Para Google, cuando alguien utiliza semántica, Pablo deja de ser un conjunto de caracteres sin sentido para convertirse en el nombre propio de una persona que se llama Pablo, que se apellida Hermoso de Mendoza, que trabaja en Genos, etcétera, etcétera. Esto es lo que la semántica aporta. Por lo tanto, la identidad digital tendría que ver con controlar el posicionamiento, con volcar contenidos relevantes. Es decir, si alguien tiene es una empresa veterinaria o un taller de reparación de vehículos o una empresa de mayor calibre, nadie mejor que él para saber los determinados contenidos o para proponer en la red determinadas cosas, determinados conocimientos que no solamente le permitan expresar quién es de una forma más corporativa, sino también ayudando al resto de gente a obtener información valiosa. Hay casos muy claros que tenéis en la web y algunos ya muy conocidos, como el caso de Bere Casillas, un sastre que explicando cómo se hace el nudo de una corbata con un vídeo en YouTube, pues consiguió viralizar y tener un montón de visitas y eso con una inversión mínima le ayudó a aumentar las cifras de venta y de su negocio porque fue conocido y fue apreciado pues el hecho de que compartiera con el resto de la gente trucos, detalles. Esto lo tenéis casos múltiples en Internet. Y después aparte de posicionamiento y contenido, pues ese marketing online que es la participación mayor o menor medida en las redes sociales o en las herramientas 2.0, tanto herramientas de banco de fotos, banco de imagen, banco de vídeos, etcétera, ¿no? La identidad tendría que ver, por lo tanto, con lo que publicamos. En Internet cada vez más somos lo que compartimos. Si compartimos contenidos de interés, si compartimos cuestiones que interesan, pues eso genera reputación, genera empatía, genera fidelidad y eso pues, nos ayuda en nuestro negocio. Somos lo que los demás dicen de nosotros, como os decía, pues independientemente de lo que digamos en nuestra página web, lo importante es lo que los demás dicen que somos, cómo somos percibidos. Importante aparecer en los primeros lugares de Google, como no,
y pues eso, intentar gestionar de una forma adecuada lo que de nosotros se dice, porque hay casos muy significativos de personas o empresas que al introducir su nombre en la primera página de Google pues aparecen críticas o aparecen cuestiones que bueno que sería interesante al menos gestionar. Por lo tanto, como os decía, la primera idea es importante, creemos que es importante ser consciente de que la vida digital no es algo periférico, algo residual, algo anecdótico, sino que es vida también y de forma intensa, y que lo que hacemos en Internet también nos define, nos identifica. Queramos o no queramos, ¿no? Mucha gente tiene ese prejuicio de, bueno, no quiero aparecer en las redes sociales, no quiero estar, ese es un mundo que no me gusta. El problema está en que actualmente, como Internet es territorio comanche y es un territorio todavía con muy poquita regulación, ya no es lo que nosotros queramos, sino lo que sucede. Y sucede muchas veces que sin quererlo aparece nuestro nombre y nuestros apellidos y la marca de nuestra empresa en Internet sin poder hacer, en principio, nada, ¿no? O, aunque no hayamos querido, aparece de una forma que quizás no nos guste. Por lo tanto, sí que es importante trabajar el concepto de identidad digital. Vale. En este caso voy a compartir, bueno, os voy a poner un caso, el mío en general, si me deja compartir. Como os decía... Perdona, Pablo, interrumpo un segundo, ¿vale? Para que los usuarios sepan dónde estamos. Acabas de compartir tu explorador, esto es lo que comentábamos al principio de la presentación. Si quieren y son tan amables, si desplazan el ratón hacia la zona superior de la pantalla y como intentándolo sacar por la parte de arriba, verán que se despliega una persianita y en esa persiana pueden ver dos botones, el de participantes y el de chat. Pulsando sobre ellos aparecerán dos ventanas flotantes y ya tienen otra vez dos botones de interacción y el panel de chat. Es una forma para que se puedan volver a comunicar con nosotros si tienen alguna pregunta durante la exposición de Pablo. Venga, gracias, Pablo. Gracias, Carlos. Como os decía, un ejemplo sería introducir, yo creo que sí que sería un ejercicio interesante que cada uno de ustedes, si tienen un rato, introdujeran su nombre y sus dos apellidos en Internet y vieran qué pasa. Como les decía, en mi caso es un poco particular, aparece un rejoneador muy famoso, pero como les decía, en la primera página aparece mi perfil trabajado en este caso en nuestra red de redes sociales corporativas que es NOS, en algunos casos en LinkedIn o en otros casos en Twitter o en Facebook. O bueno, entonces esto es interesante controlarlo, vigilarlo. Pueden pasar con cosas como estas. Un gran empresario que en la primera página de Google tiene pues una referencia no interesante en Internet de una inspección de trabajo del año 2007 de un trabajador que pues se quejó o tuvo un litigio con la empresa. El problema es que esto no está bien gestionado, no ha desaparecido, no se ha eliminado. Bueno, como decíamos, falta legislación o casos de empresa donde bueno, pues en la primera página no aparecen resultados interesantes, ¿no? Vale. Sería interesante que cada uno de ustedes pues hicieran este ejercicio de buscar en Internet el nombre de su empresa, su nombre y ver qué es lo que aparece en Internet. Voy a volver a la presentación. Vale. Y nos centramos en el segundo bloque, que tiene que ver con el trabajo colaborativo. Trabajo colaborativo en red. Bueno, lo que nosotros estamos percibiendo es que las redes sociales han nacido y han explotado en 5 años. Tenemos Facebook, no sé cuántos millones de usuarios tiene registrado. Está el caso de Twitter, está el caso de redes más concretas, pero estos serían los dos más significativos. Lo que estamos percibiendo es que después de este primer momento de explosión de las redes sociales generalistas, que están muy ligadas al ocio, al entretenimiento, a lo lúdico, quizás, si me permiten, a lo banal, esa lógica sí que es una lógica sobre la que se está reflexionando para ver cómo aplica a las empresas. Es decir,
La informática ha sido una informática muy administrada. No sé si habrá algún informático dentro de los asistentes, pero digamos que hemos vivido una cierta, entre comillas, tiranía de los informáticos, y la informática es una lógica de lenguaje de programación, de base de datos. Entonces, claro, ha supuesto mecanizar y ha sido un salto gigantesco, como no, pero al mismo tiempo en muchos casos nos hemos sentido esclavos de formularios tediosos, de formas de hacer que no recogen el espíritu social, casos de aplicación infinita de programas como, bueno, grandes software. Quien más, quien menos no ha vivido en su empresa la aplicación de un software de gestión que fracasa o que no se implanta con la suficiente que no consigue ser aceptado por la gente, que es verdaderamente administrado. SAP, Navision, todos estos grandes programas, al usuario se le obligaba a una lógica que es una lógica muy poco social, muy poco natural, muy poco intuitiva. Eso está muy bien para todos los procesos de gestión, para la facturación, para la contabilidad, para los procesos que requieren una cierta rigidez, pero para las funciones más humanas, como es pensar, razonar, conversar, todos esos sistemas no están siendo eficaces. Cuando las redes sociales surgen y explotan de esta manera tan intensa, con aplicaciones sencillas, fáciles, intuitivas, los grandes jugadores se plantean cómo poder aplicar esa lógica a la gestión de algunas actividades que existen en las empresas, cómo poder hacer un CRM social, cómo poder gestionar la documentación, el conocimiento de una manera social. Bueno, y empieza a pensarse en la aplicación de todas estas herramientas, ya no solamente para el ámbito de lo lúdico, sino para el ámbito del trabajo. Del trabajo, en muchos casos en red, del trabajo colaborativo, cooperativo, viendo la potencia que esto puede tener. Hay un hecho que es muy claro. Mientras el 80% del dinero nos lo gastamos en formación estructurada, en cursos de formación, bien formación para el empleo, formación para ocupacional, formación continua, bueno, todo lo que es el ámbito de la formación reglada, sabemos que casi el 80% de lo que aprendemos lo aprendemos informalmente. Lo aprendemos conversando, lo aprendemos porque tenemos un mentor, una persona en el trabajo que nos guía, que nos dice lo que verdaderamente necesitamos conocer. Y actualmente el crecimiento tremendo de Internet y de todas las aplicaciones web 2.0 nos permite aprender de una forma mucho menos formal, mucho menos jerárquica. Este ejemplo que estamos ahora haciendo a las 10 de la mañana en esta videoconferencia sería un ejemplo de este tipo de aprendizaje, donde la gente, pues bueno, puede acceder a un curso salvando las distancias de espacio-tiempo, se graba, lo puede verlo cuando quiera. Es decir, el aprendizaje es un aprendizaje ya no solamente virtualizado, sino informal en muchos casos. Por lo tanto, como ven ahí, mientras que el 20% es lo que conozco y lo que puedo hacer, el 80% de lo que estoy aprendiendo es adaptar a mi conocimiento a cosas, a los problemas, a la resolución de problemas, o adoptar nuevos conocimientos que actualmente pueden o caminan en Internet. Ahí hay un problema, porque en muchos casos las estructuras, tanto las estructuras educativas como las estructuras empresariales, no están recogiendo bien este trabajo informal. Lo que se ha visto es que gestionar sobre la base de comunidades o la aplicación del concepto de redes sociales al trabajo puede acelerar el aprendizaje, puede incorporar ese aprendizaje informal, ¿no? Aprendemos más quizás en una conversación en la máquina de café con un compañero, o en una charla con un compañero, que en un curso de formación estricto y reglado, ¿no? Sin que eso no sea necesario, pero en muchos casos no estábamos recogiendo bien todo el aprendizaje informal. Esto con las redes sociales está empezando a ser posible. La gente aprende a través de Internet. No sé si han visto ustedes el reportaje que salía este fin de semana en el suplemento semanal, donde expresaban cómo había una serie de profesores que
colgando vídeos en Internet, desde el caso americano de Khan Academy al caso del profesor español Juan Medina, donde hay más de 30.000, 40.000 y en el caso americano más de 2 millones de usuarios que están aprendiendo a través de vídeos colgados por estos profesores en Internet. Bueno, se está empezando a poder acceder al conocimiento de una forma radicalmente diferente a cómo se accedía. Y esto incide drásticamente en el trabajo. Nuestro problema ahora no es la escasez de conocimiento, de datos o de información, sino la abundancia. Tenemos que gestionar la abundancia. Alfonso Cornellá hablaría de la infoxicación, ¿no? Cómo gestionar toda esa cantidad de datos y cómo verdaderamente separar lo importante, el grano de la paja, y que eso nos sirva para poder aprender. Bueno, las redes sociales, las herramientas 2.0 están permitiendo acceder al conocimiento, acceder al menos a la información interesante de una forma mucho más sencilla, mucho más rápida, mucho más funcional. En el tema de las redes sociales se cumple una máxima. En cualquier red en la que estemos, sabemos que el 1% de las personas crean contenidos, el 9% participan de una forma más o menos regular y el 90% son consumidores de esos contenidos. Por lo tanto, si estamos en las redes sociales o si alguien quiere crear una propia red social corporativa, tiene que tener en cuenta esto. Tiene que tener en cuenta que de 100 personas que están en la red, sabe que quizás él será quien publique, 8 o 9 publiquen de una forma más o menos regular y el 90% serán consumidores de contenidos. ¿Vale? ¿Qué sucede con el trabajo en red? El trabajo en red permite, si yo tengo un Delicious o si yo tengo un entorno en red, que lo que yo estoy buscando en Internet, aquello que me ha resultado interesante, aquel artículo, aquella nota de prensa, aquel documento, aquel PDF que me parece interesante, lo pueda agregar a una red social, lo pueda agregar a una herramienta colaborativa, como puede ser un Delicious o puede ser el caso de NOS. En este caso haríamos un pequeño esfuerzo en describirlo y categorizarlo. Lo puedo publicar en un entorno 2.0, que puede ser público o puede ser privado. Imaginemos una corporación donde alguien, o una empresa donde alguien el sábado descubre un artículo interesante en La Vanguardia o en El Mundo, en ABC, en cualquier periódico sobre su empresa, y en vez de quedárselo en el disco duro de su ordenador o no gestionarlo o quedárselo y después mandarlo por correo electrónico, lo gestiona de esta manera. Lo incorpora a una plataforma social, lo puede hacer en privado para su gente, lo puede hacer en público, que completa su perfil. Cuando lo publico, el resto de gente lo está viendo en ese mismo momento. Esto está sucediendo también en clases, en profesores innovadores que están aplicando redes sociales como complemento a sus clases, y donde se le pide al alumno, o en el caso empresarial se le pide al trabajador que colabore en trasladar parte de los contenidos que está viendo de interés a una plataforma colaborativa. Esto permite al resto de gente verlo de una forma rápida, de una forma eficaz, acelera el aprendizaje. Si yo miro lo que tú miras, si tú me dejas ver lo que estás mirando, las fuentes que estás consultando, pues yo puedo aprender más rápido. Esto implica lógicamente un cierto cambio cultural y unos incentivos para que se colabore, porque todavía en las instituciones o en las empresas se cree que el conocimiento o determinada información es poder. Cuanto menos compartes, diríamos que menos poder tienes, ¿no? La dinámica o la lógica ahora está empezando a variar. Cuanto más compartes, cuanto más publicas, y si tiene sentido, eso genera una legitimidad, una autoritas, que dirían los antiguos, de conocimiento. Y bueno, veis muchos casos en Internet de personas que trasladando lo que conocen en Internet han conseguido esa legitimidad, esa capacidad para luego incidir, influir, y eso, bueno, al final claramente implica negocio, implica clientes. Si lo haces con una estructura semántica, como bueno puede ser un caso nuestro u otros, no solamente es que se aprenda más rápido porque está en un contexto colaborativo o cooperativo, sino que todo eso, si va a Internet, a una comunidad pública, la semántica, como decíamos antes, Google la aprecia y la posiciona. Es decir, puedes colocar en la primera página de Google un montón de conceptos interesantes. Os voy a enseñar de nuevo algún caso para que veáis. Voy a compartir de nuevo mi explorador y os presento algunos casos. ¿Vale? Imaginaros, si estáis interesados en el tema del futuro de la web,
Cuando yo meto, por ejemplo, en SWeb, que es una comunidad que nosotros estamos un poco promoviendo, pues ahí tenemos una comunidad que habla de la web semántica o el futuro de Internet, que está colocada en la primera página de Google, con más de, donde se buscan sobre más de 3.240 millones de resultados. Si busco mapas para aprender, esto los padres, o mapas interactivos, esto los padres lo están utilizando mucho para formarse con sus hijos, pues hay una comunidad de un proyecto que nosotros también llevamos, que es Didactalia, donde puedes encontrar mapas interactivos interesantes. La crisis, si hablamos de superar la crisis con la que está cayendo, pues hay una web que es superarlacrisis.net, que es una comunidad que determinados empresarios han creado dentro de NOS para poder hablar sobre superar la crisis. Y así, aquí tenéis una comunidad, superar la crisis, etcétera. Y así con todos y cada uno de los documentos. Os voy a poner un caso más concreto. Si buscamos, yo que sé, el mejor sándwich del mundo, pues ahí tenéis, por ejemplo, un post que una persona ha publicado en una comunidad de NOS, en este caso, donde se habla del mejor sándwich del mundo. Esta persona, como es de Bilbao, considera que es el Bar M de Bilbao, ¿no? O muchos casos. Ahora, yo que sé, estamos trabajando el tema de vinos. Cuando alguien introduce un nombre de un champán, pues ahí tenéis otra comunidad. Es decir, vemos, nosotros no somos especialistas en SEO, en SEM y demás, pero lo que sí que os podemos decir es que trabajar con web semántica permite que colocar no solamente la página con sus etiquetas, sino todos y cada uno de los elementos que componen tu web, los posts del blog, los documentos del catálogo, etcétera, etcétera, cualquier cosa, colocarla en la primera página de Google o en las primeras páginas de Google con eficacia. ¿Vale? Por lo tanto, cuando os decía del conocimiento al marketing, tiene que ver mucho con esto. Es decir, la semántica o trabajar en redes sociales que tiene este componente semántico está permitiendo en muchos casos que si yo determinadas cosas que tengo, determinados tesoros o determinadas cosas que tengo en mi disco duro del ordenador o que tengo en mi empresa, que además son divulgativas, que no van a, digamos, que no estamos desvelando ningún secreto industrial, ni tiene que ver con proyectos I+D, sino que son cuestiones generales en donde hemos tenido una preocupación por estructurarlo, por recopilarlo, bueno, si esa información la pongo, digamos, en público, puedo conseguir ser referencia en el mercado intelectual en determinado campo. Y por lo tanto, con el conocimiento que yo atesoro ahí, con todo lo que yo puedo publicar en herramientas 2.0, mis vídeos en YouTube, con Vimeo, mis imágenes, mis posts donde hablo de lo que yo sé o conozco, sin una inversión grande, de una forma más o menos eficaz y económica, puedo hacer que ese conocimiento se transforme en marketing, en la medida en que lo puedo conseguir posicionamiento o visibilidad. Si eso se hace además en un entorno semántico o aplicando tecnologías semánticas, eso se hace de una forma mucho más rápida y con mucha mayor eficacia. Por lo tanto, sí que cuando hablamos, bueno, no nos gustan quizás los números, 3.0 evoca ese paso, ese salto de, bueno, las herramientas 2.0 permiten colaborar, cooperar, conversar, ¿vale? El 3.0 sería, bueno, ¿y qué sucede si yo quiero además de todo eso gestionar el conocimiento que se produce, ¿no? Se está pasando en esta fase ya de, bueno, cuando vaya madurando las redes sociales, ya os digo que esto está sujeto a debate y no hay ninguna verdad absoluta, es lo que nosotros pensamos con respecto a esto. Después de toda la expansión y después de explotar las redes sociales, cuando son utilizadas en un entorno de trabajo, lo que se pretende son dos cosas, pues trabajar con mayor eficacia y aprender más rápido. Para eso hace falta gestionar el conocimiento. Lo que está sucediendo en las redes sociales, como puede ser Facebook, es que se vive en una capa de realidad muy pequeña, es la media hora que yo estoy ahí. Twitter lo mismo, quizás Twitter tiene un elemento interesante que es el hashtag, que te permite estructurar una conversación, pero el problema es que toda esa conversación en Facebook y en menor medida en Twitter, pero también sedimenta, pasa y simplemente ocupa una etapa de actualidad muy breve. Si yo estoy haciendo un proyecto serio de gestión del conocimiento o del trabajo en red
quiero recuperar contenidos, estoy trabajando la calidad de los contenidos, no solamente me interesa un entorno colaborativo donde bastante gente se pueda incorporar a ese proceso, sino que una vez que yo estoy haciendo algo, que lo pueda recuperar con una lógica, que pueda gestionar ese conocimiento de una manera eficaz. Para eso hace falta tecnología semántica, ¿vale? Entonces, aquí os dejo supongo que esto estará colgado. Un proyecto de conocimiento en redes implica, pues eso, la posibilidad de crear, organizar, publicar, compartir, explorar, descubrir, gestionar un poco toda la información. Si lo hacemos en comunidades con todas las posibilidades que las comunidades tienen, ¿vale? Esto nos permite gestionar el trabajo y gestionar también esa reputación si lo hacemos en público en red. Y al final, ¿para qué? ¿No? Los para qué. ¿Para qué? Pues para obtener una mayor productividad del trabajo, lógicamente, y para poder innovar, pero con ideas que se transforman en valor. Es decir, poder anticipar muchas de las cosas que vienen. Luego os mostraré un poco un estudio que han hecho sobre una encuesta de directivos estadounidenses sobre las ventajas de la web 2.0 en el siguiente epígrafe, donde se consolidan con datos estas intuiciones de cómo la aplicación de redes sociales corporativas aumenta las ventajas en las empresas. Lógicamente, en empresas macro, en grandes corporaciones en mayor medida, pero también en una empresa de tipo medio, con un alcance más limitado, introducir un elemento de estas características en algunos casos nos dicen que es como un caballo de Troya, ¿no? Implica claramente cambiar la cultura de la organización. Lógicamente implica una necesidad de liderazgo, implica la asunción de roles, pero de ese rol de liderazgo. Pero lógicamente cuando le dices a una persona que le vas a incentivar por compartir, por promover ideas, por intercambiar información en un entorno social, y que eso además quede en la empresa, quede en un entorno corporativo de empresa, esto cambia radicalmente rápidamente, es un acelerador del cambio institucional, o el cambio que se produce en una empresa. Y en esta situación de crisis económica, donde necesitamos ser más eficaces y más productivos, digamos que esto también es un claro ahorrador de costes. Así lo estamos percibiendo y así lo estamos viendo. Un punto concreto de este caso es el tema que os comentaba de los canales a las plataformas o el email y las redes sociales. Esto que voy a decir también tiene un punto de provocación, pero el correo electrónico es tremendamente ineficaz. ¿A quién no le ha pasado el hecho de empezar a circular o a pelotear correos electrónicos con archivos adjuntos, donde el asunto es: hola Elena, te paso la Excel, y Elena me contesta diciéndome: aquí sobre esta Excel he introducido no sé cuántos cambios, y entonces yo le vuelvo a mandar otro mail diciéndole que ya es la última versión y a ver si estás aceptada, y nos peloteamos un montón de correos electrónicos con archivo adjunto que cuando pasa un determinado tiempo a veces es imposible encontrarlo, gestionarlo convenientemente, etcétera. Lo que estamos viendo es que ese concepto de email con archivo adjunto está siendo sustituido por mensajería, redes sociales, donde se estructura la información. Esto está pasando en las grandes corporaciones. Como os decía, lo que las corporaciones y las empresas están viendo es que las tecnologías de la web 2.0, la incorporación de redes sociales corporativas, con todos sus elementos, la compartición de vídeos que os comentaba antes, profesores que están compartiendo sus vídeos, o el caso que podéis ver aquí, ¿no?, donde se está grabando una videoconferencia y después es posible verla cuando quiera. Aquí más que menos, os cuento mi caso. Yo actualmente algunas noches me gusta mucho el programa de Punset, y entonces entro en la hemeroteca de Radio Televisión Española, que es fantástica, y veo mi programa de Punset a la hora que quiero, en los tiempos muertos, cuando me da la gana. Así con grandes proyectos, inmensos proyectos como TED, ya sabéis, estas ponencias de 22 minutos, donde determinadas personas te están ilustrando sobre temas de gestión empresarial y otros, es decir, o, como os decía, profesores que han grabado su vídeo en Internet, y a los alumnos, en vez de contarles la historia 25.000 veces, les remiten a Internet para que vean lo que han hecho, y ejercen una escuela mucho más socrática, ¿no?, mucho más de debate, de discusión, de análisis sobre lo que ahí se ha dicho, ¿no? Pero no repetimos 800.000 veces los mismos contenidos.
Aquí veis un poco todas las herramientas, el vídeo, la compartición de vídeo, los blogs, las RSS como un elemento de gestión de esa información, el networking social, las wikis, los podcasts, bueno, los elementos peer-to-peer. Ahí tenéis una serie de herramientas, y lo que se ha aprobado en este estudio McKinsey, que se hizo hace un año aproximadamente, sobre los beneficios que para una compañía tiene la web 2.0, tienen que ver, ya veis, lo dividen en propósitos internos, propósitos relacionados con clientes y trabajo con socios o proveedores. Lo que se aumenta es la velocidad de acceso al conocimiento, la efectividad del marketing, se reducen los costes de comunicación, claramente, es decir, esta videoconferencia donde 56 personas nos estamos, bueno, estáis escuchando lo que puedo comentaros, pues es un ejemplo de cierta eficacia, ¿no? No nos hemos tenido que desplazar, no ha habido un coste de desplazamiento, no, bueno, ¿qué os voy a contar? Hay reducción de los costes de funcionamiento, reducción del tiempo de comercialización de productos, reducción de los costes de marketing, además con el porcentajes elevados en este caso. Un dato más, cómo integrarlas con éxito en la empresa. Este es el problema más claro, ¿no? Tiene que haber un liderazgo, como os decía, y significa un cambio cultural importante, ¿no? Cómo incluir herramientas 2.0 en el día a día de la empresa y cómo hacer que eso tenga esa finalidad de compartir conocimiento y de aprender entre todos mucho más rápido, ¿vale? Lo que estamos viendo es esto, pues desde empresas como Atos Origin, IBM, Procter & Gamble, British Telecom. Atos Origin va a prohibir el correo electrónico, ha prohibido el correo electrónico, lo ha sustituido por plataformas sociales. IBM utiliza desde hace tiempo una red social corporativa como herramienta de gestión. Procter & Gamble, en todas las grandes corporaciones lo que estamos viendo es una tendencia clara, es la incorporación de las redes como un elemento sustancial del incremento de la productividad y de la eficacia empresarial. Vale. Un pequeño repaso. Lo que estamos viendo, lo que estamos percibiendo en este tema de las redes sociales es que, bueno, como sabéis, Internet nace en esos primeros años, pues es 1.0, intranet, B2B2C, email, amplifica esas capacidades individuales. Llega todo el proyecto, todo el proceso de web 2.0 con aquella portada mítica en el Time, ¿no? Donde el ordenador, el protagonista eres tú, todo el mundo que publica, que genera contenidos en Internet, en muchos casos, bueno, pues de esa manera tan desaforada y poco gestionada, ¿no? Que este es uno de los grandes problemas que existen, pero con esa posibilidad de publicar, ¿no? De democratizar ciertamente la publicación, y explotan elementos como la blogosfera, la utilización de redes sociales, las wikis, los medios sociales para informarnos. Digamos que se intensifica esa vida digital, que, como digo, no es algo periférico, sino que empieza a ser algo sustancial y que nos invoca o nos convoca a reflexionar sobre los elementos que decíamos antes. Es decir, cómo soy percibido en Internet. Esto ya empieza a ser importante, quiera o no puedo obviarlo, tengo que intentar gestionarlo, y si estoy en un entorno empresarial y si tengo puestos de responsabilidad o representación en una empresa, creo que al menos merece la pena reflexionar un momento sobre esto y gestionarlo mínimamente, y pensar si las redes pueden ser un elemento que permita con un criterio y con lógica y ser incorporados a la empresa, no al tuntún. Ahí existe un problema, también lo introduzco en el debate, existe el problema actual en el que, bueno, la web, la empresa ha creado una web y entonces ya le dice la agencia de comunicación de turno, oye, no, y es que ahora tienes que estar en Facebook y tienes que estar en Twitter y tenemos que subir aquí y allá. Bueno, lo diría la gallega, depende de quién eres, depende de tu negocio, depende de si tienes que estar en unos entornos o en otros. Nosotros creemos que en muchos casos no se trata tanto de popularidad, aunque Facebook lógicamente es un gran mercado, sino de prestigio, y quizás te interesa más estar en determinados contextos, en determinadas redes, en determinados sitios, pero más específicos, más pequeños, donde pueda ser interesante pues acentuar las posibilidades de tu negocio o o las actividades de tu empresa. Pero no todo el mundo tiene por qué estar en Facebook, por ejemplo, ¿no? Aunque es un gran mercado, es un mercado mundial. Después vendría el concepto de la web 3.0, que veréis aparecer ya y en los próximos años con fuerza o intensidad, que tiene que ver con esa
necesidad de distinguir el grano de la paja, de gestionar el conocimiento, de ser significativos en Internet desde el conocimiento. El gran problema está siendo que hoy en Internet estamos volcando más datos de los que se volcaban en un año completo hace 10. Es decir, hoy estamos escribiendo en Twitter, en Facebook, en las redes y demás, muchísima más información de la que existía hace 10 años en un año, con lo cual esto es un gran problema. Hay toneladas de datos que nos vemos que no podemos gestionar. Con lo cual, ¿cuál es la respuesta o cuál es el sentido de todo esto? Tim Berners-Lee, el creador de la web, hace 10 años dijo que la web o sería semántica o no sería. Que ante el gran problema del exceso de datos, de la sobreinformación, de la abundancia de datos, la única manera de ser significativos, de poder gestionar la información, sería dándole sentido a lo que ahí existe. Hay diferentes enfoques, los microformatos, pero hay un proyecto, un gran proyecto, y ahora os lo enseño, de construcción de la web semántica. Y en muchos casos es un proyecto en abierto, que tiene que ver con Link Open Data, datos abiertos y enlazables. Es decir, ya no solamente o no es el debate entre código propietario y código libre, software libre, sino entre datos abiertos o datos cerrados, ¿vale? Y ya veis algunos proyectos que tienen que ver con la apertura de datos en las administraciones públicas. Comparto otra vez el explorador, os enseño un caso interesante. Todo el proyecto en España de datos abiertos y enlazables, de los intentos que está haciendo la administración pública por compartir datos, los podéis ir viendo en una comunidad. Os enseño esta es perspectiva. A ver, un segundo. Hubo un gran proyecto en Estados Unidos, que es el proyecto de Obama, Open Government, abrir los datos públicos para que sobre ellos se pudieran desarrollar un montón de aplicaciones y generar un contexto económico interesante, datos censales, datos públicos. A ver si soy capaz de presentároslo. Un segundico, dejadme que entre. Os lo enseño, no me acuerdo en concreto. Este proyecto tiene que ver con la construcción, como os digo, de la web semántica. Ahora veremos un caso a nivel mundial. Viene al caso porque creo que es un elemento de reflexión interesante sobre cómo poder trabajar con los datos y que los datos sean cada vez más significativos. Un momentito. Open Data Rich. Vale, esta es una comunidad donde están todos los responsables de las administraciones públicas, sobre todo consejeros o personal técnico de las administraciones públicas, que están trabajando en los proyectos de Open Data, datos abiertos, en España. El consorcio que gestiona esto está en Gijón, es 3WC, y esta es la persona, Martín Álvarez, W3C, perdón, que está llevando todo este proyecto de compartir experiencias sobre utilización de datos públicos en la administración, ¿vale? Conviene seguirlo con atención porque es uno de los elementos que van a empezar a aparecer. Ya no solamente desde el punto de vista más conceptual, sino desde el punto de vista de aplicaciones prácticas o utilidades que tienen que ver con la web 3.0, con la posibilidad de gestionar la información de una forma mucho más potente. Vale. Sigo con la presentación. Este es lo que os decía, el proyecto Link Open Data, ¿vale? Es un proyecto que trabaja con RDFs y OWL, no son microformatos, con una serie de lenguajes de programación que permiten
bueno, hacerle comprensible a las máquinas lo que ahí existe, ¿vale? La generación de un gran proyecto global. Y esta sería la representación, esta nube que veis aquí con todos estos circulitos y esas flechas, sería el gran proyecto que existe a nivel mundial sobre la web semántica, la web 3.0. Hay un nodo central que es DBpedia. DBpedia es la estructuración de la Wikipedia. Es un proyecto alemán que lo que permite es estructurar los datos de la Wikipedia para poder buscarlos de una forma mucho más eficaz, de una forma razonada. Si queréis luego entramos. Toda esta parte que tenéis a la izquierda, en verde, es el gran proyecto anglosajón de estructuración de los datos públicos, ¿vale? Con casos muy significativos como la vinculación que existen, las flechas hacen referencia a aquellos nodos que están enlazados, es decir, aquellos nodos donde cuando accedo a una información concreta puedo ver automáticamente, de forma contextual, información que existen en los otros nodos. Aquí, por ejemplo, está el caso británico, donde las órdenes de búsqueda están conectadas con la legislación inglesa, con la base de datos de criminalidad y con el geoposicionamiento en Yahoo, de tal forma que cuando busco una orden de búsqueda o cuando busco una orden de búsqueda de un criminal, me aparece rápidamente en la base de datos de criminales y la base de datos de jurídica al respecto. Aquí está todo el proyecto también alemán, que tiene que ver con la estructuración de datos referidos a ciencias de la vida, genes, medicina, etcétera, etcétera. Están los proyectos de georreferenciación o geoposicionamiento, GeoNames y otros proyectos. Están proyectos de redes sociales o de contenidos compartidos por los usuarios. Nosotros estamos aquí con Nos y Vida Italia, son los dos únicos nodos o los dos nodos iniciales donde de empresas o instituciones españolas. Hay algún caso también en turismo de Zaragoza o el viajero del país, y hay algunos casos legislativos. Aquí hay un gran proyecto, Cordis, proyecto europeo. Esto tiene que ver con la construcción de la web semántica. Está llegando al ámbito empresarial y permite hacer esto. Os enseño un último caso para que veáis lo que se puede hacer con esto y cuáles son las ventajas que esto tiene. Veíamos antes un caso claro, que es el posicionamiento, pero otro caso tiene que ver con esto. Es decir, cuando yo os voy a enseñar un pequeño tema que hemos desarrollado, voy a enseñar el caso de Amazon, que es el caso quizás más significativo de web semántica en el mundo. Hay dos grandes soles en Internet que brillan mucho, que es Facebook y Google, pero si os digo la verdad, a nosotros lo que nos apasiona es el proyecto que está haciendo Amazon, que creemos que es un proyecto verdaderamente interesante. Ya sabéis que Amazon hace poco ya ha entrado en España, ha puesto sobre la mesa todo el problema que existe con la gente, sobre todo con librerías, ¿no? Ataca claramente a proyectos como el del FNAC o Casa del Libro u otros. Y a ver si me deja, porque va un poquito lenta la conexión. Y os quería mostrar las ventajas de la web semántica asociadas con la búsqueda facetada, la posibilidad de buscar facetadamente. No sé si se ve mal. Bueno, voy a intentar, a ver. No está cargando bien, ¿no? Ahora parece que carga. Imaginaros que estáis en un portal o estáis en vuestra página web en cualquiera de las empresas. Uno de los grandes problemas en cualquier web o en cualquier empresa es la imposibilidad de encontrar la información que existe, de presentar un catálogo de productos o de presentar convenientemente la información. Esto es mucho más evidente en las administraciones públicas. Cualquiera que haya entrado en la página de cualquier ayuntamiento, de cualquier consejería, de cualquier administración, no puede encontrar casi nada de lo que está buscando. Es bastante difícil. ¿Por qué? Porque lo único que te da cuando metes un nombre es un montón de resultados, al estilo quizás Google, ¿no? Y mucho peor, claro, Google lo hace tremendamente mejor. Pero lo único que te dice es, bueno, tengo un montón de resultados sobre ese caso.
La semántica está permitiendo lo siguiente. Cuando yo introduzco vino en el buscador de Amazon, me está diciendo que tiene 374.273 resultados. Pero ya me ha computado todas las relaciones que existen entre todos sus elementos y me está ofreciendo a la izquierda un buscador facetado de esta manera, ¿no? Pero bueno, ¿qué quieres? ¿Quieres comida? ¿Quieres artículos de cocina? ¿Quieres libros? No, mira, vamos a ir a vino como alimento gourmet vino. Cuando yo he introducido vino, en este caso, ya no solamente es que me diga que hay 88.945 resultados, sino que me está proponiendo un buscador facetado para seguir buscando. Me sumariza lo que hay, tengo 28.530 vinos tintos, tantos rosados, tantos blancos, de este tipo de variedades de uva, de este tipo de países, de estas añadas, de estas especialidades, con esta talla, y yo puedo seguir buscando. Oye, pues dame un vino del año 2010, ¿vale? Lo mismo, lo interesante no es que me diga los resultados que tiene, como en Google, ¿no? Sino que me permita seguir pensando y buscando. Bueno, y ahora dame un Merlot, ¿vale? Y ahora rosado. Y ya he encontrado el vino que me interesa. Vale. La semántica permite, por una parte, como decíamos antes, posicionar, por otra parte, buscar de esta manera. Este es el buscador, digamos, más eficaz y el que permite razonar sobre la documentación que tenga, porque yo no tengo a priori que introducir los datos. Yo puedo presentar mi web, mi catálogo de productos, todo lo que yo tengo de esta forma desestructurada y permitiéndole a la persona seguir buscando, ¿vale? Y luego, ya sabéis que cuando alguien llega a buscar este vino, Amazon no solamente te da el vino y los vinos que pueden tener sentido, los vinos relacionados, sino que incluso te muestra qué vinos han consumido las personas que han consumido este vino. Cuando Amazon está haciendo esto, lo que está haciendo es computar todas las relaciones que existen por debajo. Ya no es un filtro, una consulta sobre una base de datos, por encima de una fuerte capa semántica que permite, imaginaros una gran red neuronal, permite establecer las conexiones de todos los nodos, permite computar lo que se llaman grafos, y esto hace que su proyecto de comercio electrónico sea extremadamente potente, ¿vale? Llevado a un caso más modesto, como es el nuestro, os voy a enseñar el último caso y ya dejo tiempo para las preguntas, hago un pequeño resumen y dejo tiempo para las preguntas. Os voy a enseñar un caso nacional, ¿no? Pero hacer la analogía como con cualquiera de vuestras empresas. Si yo entro al Museo del Prado y busco Goya, y esta es una página muy interesante, y me voy a 175 obras, a partir de aquí, en el Museo del Prado, yo me tengo que ir en las 35 páginas que me propone buscando la información sobre Goya. Como veis, el buscador lo que ha hecho es como Google, identificar los caracteres que se asocian a la G, O, Y, A, ¿vale? Y darme todos aquellos resultados donde esto coincide. Pero no me permite seguir buscando. No sé si Goya tiene tapices, en qué año lo ha hecho, no me permite gestionar nada. Vale. La semántica permite, o imaginaros que yo me voy al buscador avanzado, ¿no? Que es el buscador que podéis tener en cualquiera de las webs, ¿vale? Me voy al buscador avanzado y aquí me pide de inicio que le introduzca los datos. Quizás yo no conozca los datos de inicio, pero es que esto me permite hacer verdaderas aberraciones, ¿no? Yo busco Goya, pero imaginaros, ahora digo, bueno, pues escuela arte oriental, no tiene ningún sentido, ¿no? O esculturas, o siglo XXI. Y entonces, claro, lógicamente me va a decir que no hay resultados de búsqueda, porque sobre los filtros, sobre las consultas, me está permitiendo hacer cosas que no tienen ningún sentido. La tecnología actual solamente llega hasta aquí. La tecnología semántica te permite hacer esto. Imaginaros que yo llego a este proyecto en mismuseos.net. A ver, un segundico, que me voy a salir para que lo veáis. ¿Vale? Y ya con esto, me voy. Un momento, que se cargue. Me voy. Aquí me dice de inicio, me propone un facetado, tienes tantas categorías, tales museos, tales autores, y yo me voy a los 184 documentos de Goya. ¿Vale?
claro, lo interesante no es que me dé los 184 resultados, sino que me computa todas las relaciones que existen y me dice, bueno, pero tienes tantos dibujos, tantas pinturas, tantas etiquetas, tantos museos. Vale, oye, los que estén en el Museo del Prado, 162. ¿Veis? Yo puedo ir buscando, oye, y los que tengan, yo qué sé, perros, hay 3 con la etiqueta perros. Vale. Y uno que tenga niños. Bueno, pues este es el cuadro de Goya que está en el Museo del Prado, que tiene perros y que tiene niños. Y si quito Goya, ¿cuántos museos hay con perros y niños en el Museo del Prado? 1. Y si quito perros. Es decir, la tecnología semántica, 11 resultados, permite hacer esto. Llevado al caso de un catálogo, os voy a enseñar para que veáis esto. Llevado al caso de un catálogo empresarial, con tecnologías semánticas, una empresa puede coger la ficha técnica de su producto y en vez de subir el PDF con todos los productos, o en vez de poner las pestañas a ver cómo lo organizo, puede hacer esto. Es decir, puede llegar, decir, oye, dame los productos que tengan que ver con transporte, pero aquí hay un facetado que me da las etiquetas, los acabados, las características especiales, los contrachapados, los recubrimientos, los certificados, oye, y que sean OCUME, que es un tipo de... pues estos 4. Y ahora que cumplan acabado clásico. Vale, pues transporte, OCUME, y con acabado clásico. No sé si ahora se está cargando, parece que no. Me voy a ir a una ficha. Ahora está va. Y cuando yo llego a la ficha del catálogo de productos, me ofrece no solamente el producto, sino las relaciones que existen de ese producto con todo lo demás. Vale, ¿hay algún problema en Internet? Vale. Estas son la información corporativa, la ficha técnica, me la puedo descargar, etcétera. Es decir, lo que vemos es que las aplicaciones que tienen que ver con la web semántica van a permitir o están permitiendo esto, están permitiendo otorgar o dar mayores posibilidades a las empresas, tanto en posicionamiento, tanto en semántica, como en la gestión del conocimiento. Quizás lo que habíamos visto es la aplicación de las redes sociales a ese entorno corporativo. Esto está llegando, cada vez son más las empresas que incorporan las redes o herramientas web 2.0 para compartir y colaborar y gestionar el conocimiento, tanto en proyectos de banco de ideas, de gestión de círculos de calidad, de gestión de la información. Bueno, todo esto está llegando y lo que vemos o lo que anticipamos, y esto está sujeto a debate y reflexión, es que aparte de todo esto va a haber la necesidad de gestionar la información, el conocimiento que ahí se produce y hacerlo con tecnología que sea semántica, que te permite eso que estás haciendo, si lo haces en público, reputarte y dar mayor visibilidad y mayor presencia en Internet a lo que estás haciendo. ¿Vale? Esto es lo que os quería trasladar, algunas pinceladas sobre identidad digital, sobre trabajo colaborativo, sobre el tránsito de los canales a las plataformas sociales, sobre algunas pinceladas sobre semántica y web 3.0 y cómo esto está ya en el mercado y cómo incide claramente en posicionamiento, en la búsqueda facetada, como habéis visto en Amazon, y en la relación entre los contenidos. Y bueno, y ya quedo a vuestra disposición para solventar cualquier duda que os pueda surgir, y espero que os haya podido resultar interesante, al menos estimulante, como reflexión sobre este tema de las redes sociales corporativas, la web semántica y demás. Gracias, Carlos. Pablo, muchísimas gracias. La verdad es que ha sido muy, muy interesante. Es un mundo por descubrir, porque los que nos movemos en ciertos entornos tecnológicos y queremos saber, de repente llega un webinar, llega un tal Pablo y nos cuenta un montón de historias que quedan totalmente, bueno, que te enseñan las posibilidades de la tecnología que ahora mismo ya nos ofrece para promocionar nuestros productos o lo que queramos. Muy bien, muy interesante, de verdad. Vamos a dar el paso al turno de preguntas. Vamos a ver si entra alguna pregunta a través del chat. Teníamos una pregunta pendiente que la dejé pasar hasta el final con el fin de no interrumpirte. Nos decían uno de los asistentes que los resultados que comentabas, que son de un año, y en la presentación aparece el año 2009. No sé si los datos sean correctos. No, pues posiblemente sea del 2000, quizás es del 2009, ¿eh? Sí, Por la actualización de datos me figuro que se refería.
Sí, el informe McKinsey, pues la verdad es que ahora me pillas, no sé si quizás en 2009, sí, septiembre del 2009, correcto, hace 2 años. Esto sí, quizás queda un poquito desactualizado. Los informes que están saliendo acentúan esta idea, ¿eh? Lo único que quería transmitir es que muchas veces dicen, bueno, y esto de la web 2.0 y las redes sociales y tal, bueno, ¿cómo va el ROI, no? ¿Qué es lo que verdaderamente quieren saber? ¿Vendo más? ¿Es más eficaz el trabajo? ¿Ahorro costes? Bueno, esto al final, ¿qué es una moda más? ¿O qué? Ahí es donde se produce el debate y yo creo que sí que un poco lo que nosotros vemos es que lo decía en la presentación, hay que medir muy mucho dónde estar, cómo estar y quizás en qué lugares sobre todo estar, ¿no? Y claro, dependiendo de cómo de grande o cuál es el sector en el que estás ubicado. Pero cierto es que al menos hay que tenerlo en cuenta. Es decir, lo que no creemos es que se pueda rechazar de inicio y bueno, pensar que es una moda pasajera. Nosotros creemos que las redes sociales han venido para quedarse. Y ahí hay un mercado inmenso, infinito. La gestión sobre la base de las comunidades es una de las tendencias que apuntan en cualquier informe de megatendencias, es decir, de casi 2020-2030. Es una tendencia ya real en el año 2015 y tal, y creemos, el trabajo sobre la base de comunidades, pues Econred es una comunidad, es una red, es algo que está llegando con fuerza desde las grandes corporaciones hasta las pequeñas pymes que antes pensaban en, bueno, gestionan un CRM tal, con una herramienta y ahora incorporan herramientas sociales, incorporan su Google Calendar para gestionar colaborativamente su calendario, o su Google Docs, incorporan alguna herramienta web 2.0 para mostrar lo que hacen en Internet, incorporan una pequeña plataforma para gestionar su documentación. Todo esto está llegando y se está acentuando, ¿no? Los últimos informes, perdonad porque no haya podido, no haya preparado uno reciente, pero bueno, está es la tendencia que están marcando, ¿no? Hay una pregunta muy interesante a través del chat que nos comenta un usuario. Hablas de incentivar al trabajador para que colabore y aporte en la red social de la empresa, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo incentivas? Esa es una buena pregunta. Bueno, claro, te dirías, claro. Vamos a ver, el incentivo más claro es el económico, ¿no? Dices, oye, te puedo pagar un porcentaje de dinero, un 5, un 10, un 15% por lo que tú traslades a Internet, porque tú escribas esas reflexiones, porque traigas el conocimiento. Claro, en muchos casos nos estamos viendo con el caso de empresas donde se va un trabajador o 2 o 3 y se hacen la Pascua, ¿no? Dicen, oye, ¿y ahora dónde está lo que este hombre tenía? ¿Dónde está la documentación? ¿Dónde está todo lo que sabía? Bueno, ahí, ¿no? Vinieron todos los procesos de calidad para intentar documentar todo esto, para procedimentarlo y demás. Pero bueno, hay muchas cosas, como decíamos, de aprendizaje informal, de intangibles, que cómo queda, ¿no? El incentivo más claro, tiene que ver con aplicar alguna política donde eso se estimule, ya no solamente con dinero en efectivo, sino a través de dinero en especie, digamos. Pero luego hay también otro factor importante, en algunos casos, que tiene que ver con la reputación. Nosotros lo estamos viendo sobre todo en el terreno educativo, donde también estamos trabajando intensamente. Hay mucha gente a la que no le interesa tanto el tema económico como el tema reputacional. Es decir, cuando alguien, muchos de los casos en los que estamos trabajando, profesores que además tienen una conciencia importante de lo público y que han hecho un trabajo de 20 años publicando mapas o publicando información interesante y demás, no lo hacen por interés económico, sino por intentar compartir. Y esta gente lo único que quiere es, tiene la satisfacción íntima de hacer un buen trabajo, y lo único que quiere es que se les valore, ¿no? Porque hay gente a la que no se le está valorando eso. Entonces el problema en muchas empresas es que eso no sea valorado, ya no solamente económicamente, sino reputacionalmente, ¿no? Hay mucha gente que te está demostrando que sabe muchísimas cosas y con muchísima profundidad en Internet, pero en un esquema estrictamente formal, jerárquico, eso no aparece, ¿no? No digo nada en las administraciones públicas, ¿no? Ese tipo apático que pasa 7 horas en su puesto de trabajo y que parece que, bueno, que poco menos que no sabe hacer nada y después por las tardes está haciendo un proyecto maravilloso
o está gestionando 20 equipos de fútbol en su pueblo, ¿no? En su ciudad, ¿no? Demostrando unas capacidades y unas competencias que no demuestran en el puesto de trabajo, ¿no? Entonces, lo que sí estamos viendo es que hay un aplanamiento, que las empresas, aparte de lo jerárquico, cada vez son más horizontales, cada vez hay mayores espacios, o si se habilitan espacios donde la gente pueda demostrar de lo que es capaz, la gente se lleva muchas sorpresas y en muchos casos muy agradables, pero eso, el problema es que hay que estimularlo y hay que alentarlo. Es decir, que si alguien descubre que se están haciendo proyectos, o que una persona está haciendo un proyecto en Internet interesante, o que está colgando documentos muy interesantes, o que está aportando a la empresa, de inicio lo que hay que hacer es palmada en la espalda y apoyo, y intentar ir trabajando en procesos donde eso se incentive y donde sea reconocido. Y en último extremo, claro, si se formaliza o institucionaliza, pues con un tema económico. Pero el inicio en muchos casos tiene que ver con un tema reputacional o con una valoración de ese tema. Nosotros estamos descubriendo, bueno, nosotros somos una pequeña pyme española, 16 personas, trabajamos mucho, es casi un laboratorio, estamos investigando, pero aquí lo que el 15 o el 10, 15, 20% del tiempo está ligado a buscar en Internet y seleccionar y compartir cosas interesantes en Internet. Eso tiene que ver con la vigilancia tecnológica, con la vigilancia estratégica, con el compartir y aprender más rápido. Y eso, lógicamente, se valora en la empresa. Es uno de los criterios a la hora de medir el desempeño o medir las competencias que uno está desarrollando. Y esas competencias no solamente es buscar y subir sin más, ¿no? Un copy-paste, sino cuando tú también estás haciendo el esfuerzo de coger un documento y analizarlo, escribirlo, adecuarlo a por qué te ha interesado ese documento en relación a lo que la empresa se está viviendo. Ahí hay un proceso donde se muestran capacidades que tienen que ver con el pensamiento crítico. Redactar es muy duro, es decir, hacer el esfuerzo de redactar una hoja bien redactada, con un análisis a fondo y demás, es algo que, bueno, todo el mundo está haciendo informes y demás, y es algo que puede tener sentido y que puede ser valorado, ¿no? Independientemente de los canales más formales. Lo que estamos viendo en las grandes corporaciones que os enseñaba, IBM y todas estas corporaciones, es que esto empieza a calar, empieza a ser importante, ¿no? Muy bien, bueno. Hay 3 o 4 preguntas más. Antes de seguir con ellas, sí me gustaría indicarles a todos los usuarios de Conred que está este webinar, tanto toda la grabación del mismo como la presentación que has utilizado, a partir de mañana estará a su disposición a través de la misma página web desde la que han accedido. Pueden volver a ver la grabación, si así lo desean, compartirla con un compañero o amigo, o de la presentación. Bien, siguiente pregunta que tenemos. ¿Hay algún foro? Ay, perdón, que se me ha ido la pregunta, por centrar otra. Vamos a ver, perdón, discúlpenme. ¿Hay algún foro donde poder seguir la evolución de la web semántica? Herramientas que ya pueden usarse, ¿de qué nivel de costes estamos hablando? Pues una multipregunta. Mira, yo creo, os he apuntado antes, una comunidad donde se están volcando información, queremos, muy interesante sobre el futuro de la web, el Internet de las cosas y en concreto la web semántica, que es NextWeb. Es tan sencillo como introducir en Internet, en Google, NextWeb, la próxima web, y aparece una comunidad que estamos también promoviendo, donde hay alrededor de 500 personas y donde se puede acceder a toda la documentación. Si ya te registras puedes comentar, valorar los documentos, pero sin necesidad de registro puedes automáticamente acceder a los contenidos con ese buscador facetado, y ahí se están subiendo toda la información de interés sobre la web semántica, con casos, ejemplos prácticos y demás, ¿vale? Si en concreto sobre proyectos o precios y demás, claro, esto un poco a la gallega también depende. Hay proyectos que existen en la web, como Semanta, de Beteria, que son proyectos divulgativos, o estas comunidades que os digo de NextWeb. La aplicación a la empresa pues ya tiene que buscar, como todo, pues su proveedor y solicitarle cuál es el coste en concreto de su proyecto. Yo os he dejado ahí, si quieren más información o información más concreta, el correo, mi correo es muy sencillo, es pablo@genos.com. Aquí está el corporativo, nos@nos.com. El mío es pablo@genos.com. Si necesita alguna información más concreta, más específica, pues le ruego que me mande un mail y lo abordamos. ¿Nos dices, por favor, la URL que has comentado en NextWeb? Sí, mira, la URL sería, a ver, un segundico, a ver si, darme un momento. Un segundico y os la pongo en el chat. Estupendo. Dale a la opción de todos los participantes y así la reciben todos nuestros usuarios.
Es que he estado buscándolo yo a través de internet para compartirla, pero no la he identificado claramente. Mira. Ya, ahora sí. A través de Redgenos. ¿Vale? red.nos.com/comunidad/Nesweb. Ahora sí. ¿Vale? Os decía que lo más sencillo era, si entras en Google y pones Nesweb, aparece ya en la segunda o tercera entrada, ¿vale? Pero eso sería. ¿De acuerdo? Es la que he compartido, ¿verdad? Sí. Vale. Bien, hablaban también de qué nivel de coste. Esto es pues una pregunta complicada, ¿no? Más difícil que la anterior. Sí, no, ¿sabes lo que pasa? Bueno, hay dos tendencias también, ¿eh? Más que entrar en el detalle, dos cosas. Una, son costes bastante más económicos que los proyectos de informática, o sea, los proyectos de implantación al uso, en la medida en que entras ya en el concepto de SaaS, el software como servicio. Por lo tanto, ya no es la implantación de una licencia o la implantación del cliente-servidor con unos costes pesados de implantación, sino que al final la web semántica se está empezando a ofrecer como un servicio, como un software as a service. Por lo tanto, es tanto al mes por recibir este servicio, como quien paga el agua, la electricidad o su conexión telefónica. ¿Vale? Entonces, ahí esto está reduciendo de forma importante los costes, porque la otra alternativa es: tengo una persona que me administra los sistemas, tengo que tener los servidores, tengo que tener la plataforma. Aquí lo que te das es un servicio, la tecnología se alquila y dependiendo, en su caso, del número de usuarios, por ejemplo, imaginaos un catálogo empresarial, ¿no? Oye, pues tengo 5.000 referencias. ¿Cuánto puede costar esto al mes? Pues igual te puede costar 300, 400 euros al mes, disponer de las ventajas del posicionamiento, de las ventajas del buscador y de las ventajas de la semántica en cuanto a la relación de contenidos con contenidos, ¿no? Hay un primer proyecto de estructuración de la información y luego un proyecto de alquiler de la tecnología. Pero estamos hablando de proyectos relativamente rápidos de implementar, pueden ser 1 o 2 meses, en el caso, imaginaos, de un catálogo empresarial de 5.000 productos, que te puede costar, pues el primer año igual son, yo qué sé, 20, 25.000, es que es muy aventurado decirlo así, 20, 25.000 euros y después al mes 300 euros y más. Entonces, bueno, esto es lo que te puede costar quizás un proyecto web importante y demás con otra lógica, ¿no? Eso en catálogo. Luego en redes sociales pues tienes redes que te pueden costar al mes 50 euros o 30 o 80, o puedes irte a proyectos web si eres una pequeña empresa mucho más, bueno, que se ofrecen de forma gratuita, aunque en semántica pues ya no hemos visto nada que no tenga un pequeño coste. Pero es software as a service y después toda la estructura generalmente está en cloud computing, es decir, está en granjas de servidores, con lo cual se optimiza también esos costes y digamos que supera la lógica de licencias o de estructuras de cliente-servidor, con lo cual reduce de manera importante los costes, sobre todo en administraciones públicas o en empresas de tipo medio grande que tienen una carga de coste de tecnología importante. Perfecto. Tenemos 2 preguntas más, por lo menos. Una de ellas es la gestión de datos públicos. Cuando hablabas de seguir a Javier en W3C, W3.0, no ha cogido bien el enlace uno de nuestros usuarios. Mira, un segundo, a ver si... Sí, un momento, entro en la comunidad, si me permitís un segundo, y también subo el enlace. Esta es una comunidad, es muy curioso porque, bueno, hay 6 o 7 documentos sobre casos de utilización de los datos en las administraciones públicas, pocos documentos, pero mucha gente. Ya os digo que están sobre todo los técnicos que están trabajando en las administraciones públicas, a ver si consigo acceder, para la aplicación de todo este tema de datos abiertos a... Un segundo. Hay 2 comentarios que nos han hecho usuarios a través del módulo de preguntas y respuestas, y me gustaría trasladarte ahora también, ¿no? Vale, uno de ellos nos dice que ha estado muy interesante, que está de acuerdo y que ya es imprescindible la tecnología semántica, tal y como nos has indicado, dado el volumen de datos y de información que alberga la red. Esta nos lo hace Gemma. Y Silvia también comenta que el webinar ha sido muy interesante, que te lo agradece, y lo que me parece es que la búsqueda semántica necesita de un trabajo muy grande, creando un verdadero perfil por cada foto o producto. Es decir, que el trabajo que lleva detrás es intenso. Bueno, ahí, con matices, yo os cuento nuestra experiencia. Lo que nosotros nos estamos encontrando es empresas que esa labor ya la han hecho. Es decir, han hecho una labor intensa de estructurar la información, se han preocupado de recoger toda la información en las fichas técnicas y además la tienen en sus bases de datos. Una ficha técnica de un producto, pues mira, tengo encima de la mesa una empresa que tiene 5.000 productos de anclajes, ferretería y demás, que se llama Indexfix.
Pues toda esta empresa ya ha hecho una labor durante 6 meses de estructurar las fichas, definir claramente esto. ¿Cuál es el problema? Una vez hecho esto, que con la tecnología actual es muy complicado expresarlo bien en Internet, porque al final es una base de datos, filtros, consultas, lo que os decía antes, y o bien colgo el PDF, o bien pongo una serie de pestañas en Internet para definir, pero siempre es una visión del administrador. El problema de esa visión es que es la visión del administrador que la lanza a Internet. Cuando yo tengo la posibilidad de aplicar semántica, lo bueno es que todos esos datos que ya están estructurados, automáticamente le puedo aplicar una capa semántica, porque es una carga automática de datos, o semántica, ¿vale? Que puede valer para pensar o reflexionar si introduzco alguna otra etiqueta de carácter, imaginaos en vinos, ¿no? En vinos, todas las bodegas, o estamos haciendo proyectos de comercio electrónico, tienen su ficha de vino estructurada, ¿no? Y la ficha de vino te dice grado alcohólico, bodega, localidad, etcétera. Incluso ficha de caca, ¿no? Así sabe en nariz, en boca, no sé quién es cuál. Vale. Ahí puedes introducir factores emocionales, sí. Podrías decir en cada uno de los productos, bueno, esto para una noche romántica, para una cena con amigos, bueno, puede requerirte si quieres esa labor de enriquecer ese contenido. Pero si no lo enriqueces eso automáticamente, puede ir a tecnología semántica y con la tecnología semántica tener ese buscador que veíamos en Amazon. Es decir, un buscador que ya no solamente te ofrece la visión del administrador, sino que permite, primero, ver el escaparate de inicio, ver todas las dimensiones y empezar a buscar por lo que tú quieres. Porque claro, tú le estás proponiendo en la lógica tradicional una serie de pestañas en la web al cliente, pero igual el cliente quiere buscar por N dimensiones que no aparecen de inicio, ¿no? Oye, yo quiero buscar por, yo qué sé, por eso, a ver si tiene un sabor picota un vino, o si es para una noche romántica, o si empiezo a buscar por tempranillos, o, bueno. Entonces, cierto es que si no tienes nada hecho, tendrás que estructurarlo, pero ese ejercicio lo tienes que hacer sí o sí. Y lo bueno es que si ya lo tienes estructurado, eso es muy sencillo, o relativamente sencillo, aplicar a web semántica, porque el proyecto es carga de datos, aplicar de tecnología semántica. Nosotros esto lo hacemos de una forma cuasi automática, y a partir de ahí generar el buscador con la personalización que se quiera, ¿vale? Luego hay algunos proyectos que requieren pues la integración con el ERP, porque el ERP es el que manda y está un poco ahí la gestión de los contenidos, o con una pasarela de comercio electrónico, que es la que te permite pues eso, la compra y venta de ese producto. Pero bueno, esto es relativamente sencillo, ¿vale? No hay que hacer un proyecto de I+D al uso y demás. La tecnología semántica ya está evolucionada para poder hacerlo relativamente fácil. Cierto es que si no tienes la información estructurada y demás, ese trabajo lo vas a tener que hacer. Pero también lo haces, yo creo, en cierta medida cuando estructuras tu web y quieres disponer los productos en la web. Se lo tienes que comunicar a tu diseñador web y hacer un análisis de cómo presentarlo. Pablo, nos estamos yendo de hora, ¿eh? Sí. Y tú tienes un viaje, creo. Sí, yo tengo que ir a Madrid precisamente. Bueno, si te parece, nos queda una última pregunta, la resuelves como estimes oportuno, y a partir de aquí todas las preguntas que vayan entrando, que queden pendientes, las recojo, te las envío y las contestamos por email a cada uno de los usuarios. Perfecto, te agradezco. Bien, la última pregunta que vamos a contestar es la de: una empresa con pocos recursos económicos, ¿podría tener acceso a alguna herramienta que le ayude a crear su propia red social interna? ¿O por dónde deberíamos empezar para crear una red de nuestra empresa? Bueno, buena pregunta también. Yo creo que sí que recomendarte algunas, sí que hay herramientas en Internet, herramientas web 2.0, que son de uso gratuito, con lo cual sí que puedes acceder a ellas de una forma gratuita y con poco. Yo empezaría por ahí, es decir, con el hecho de, antes de tener la red, trabajar la identidad digital, gestionar los contenidos, empezar un poco a trabajar ese tema. Y después hay aplicaciones, puedes irte a las redes sociales y hacerte tu página en Facebook y tu grupo y trabajar ahí. Y después ya, pues depende del sector y del mercado, pues buscar, toda la información está en Internet, redes sociales para el sector en el que tú estás y ver un poco costes, precios y demás. Pero tampoco te puedo recomendar sin saber ninguna red que te pueda resultar de interés. Lo más lógico, la gente empieza pues haciendo su página en Facebook o haciendo en las redes más generalistas su red, ¿no?
No te oigo, Carlos. Si tenías el micrófono, simplemente estaba agradeciéndote el tiempo y los conocimientos que has compartido con nosotros. Estaba agradeciendo también a nuestros usuarios el tiempo que nos han dedicado, que han estado con nosotros y que esperamos verles en próximos webinars en Conred. En especial, les invito al de mañana, que creo que es un webinar muy interesante, posicionamiento de Sevisen con Owali Menciane, un gurú en temas de posicionamiento. Pablo, un webinar muy interesante. No puedo decirte nada más que agradecerte el tiempo que nos has dado. Agradecerlos a vosotros y a... Sí, no, agradecerte a ti, ya te digo, la amabilidad y la atención y a la gente, espero pues eso, que haya resultado interesante y que sirva para reflexionar sobre todo ello. Ya lo he dicho, cualquier otra necesidad o pregunta, pues encantado de atenderla ya luego en este personal o a través tuyo, ¿vale? Quedamos pendientes del tema de las preguntas que entren a través del chat o del módulo de preguntas y respuestas, de contestarlas por email. Muy bien. Dejo tus datos de contacto en pantalla, por si alguien quiere hablar contigo. Y bueno, cerramos el webinar y esperamos verlos en próximas ocasiones. Muchas gracias. De acuerdo, Carlos. Un abrazo. Hasta luego. Chao.